Bueno, buenas tardes a todos, a los que vemos y todavía no vemos las caritas. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Karina Cicero, Gerardo. No sé que estoy presenta- acá, no sé dónde me verán, también acompaño a la doctora Cicero. Bueno, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Cijuso, ¿no? Es también nuestra primera experiencia aquí la fundación, así que bueno, muy agradecidos, muy contentos por esta oportunidad de conversar este tema que venimos trabajando hace unos cuantos años. Con Gerardo somos colegas. Eh, bueno, vamos a hacer brevemente, los dos nos desempeñamos en la justicia, yo soy fiscal en la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario en la ciudad, he sido jueza y secretaria en el Fuero Contencioso Administrativo local. Nosotros en la ciudad en un punto tenemos muchas problemáticas que se repiten en las provincias, ¿no? Nuestra autonomía nos da también unas particularidades semejantes a los problemas, digamos, que se dan en otras jurisdicciones. La propuesta que tenemos con este seminario es en distintas reuniones, van a ser 5 encuentros de 2 horas. Vamos a tratar de ser muy respetuosos con los tiempos de todos, eh, sobre todo porque, bueno, hay varias reuniones, entonces son 2 reuniones de 2 horas en donde vamos a tratar de ir tocando los principales temas, los más tradicionales, digamos, también algunos más novedosos, pero para que ustedes se lleven una idea, un pantallazo de lo que es la responsabilidad estatal. Les hemos preguntado a los organizadores un poco que nos cuenten los perfiles. Nos han dicho que casi todos son abogados más bien generalistas, eh, y bueno, que están interesados a lo mejor por la temática, por la situación también que se ha generado a partir de la sanción en distintas jurisdicciones, en el orden nacional, en algunas provincias, no en la provincia de Buenos Aires, pero en legislaciones locales en materia de responsabilidad estatal. Eso genera cierta incertidumbre. Eh, y bueno, de hecho ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar en este seminario, ¿no? Nuestro propósito es que, como les dije, se lleven una idea bastante cercana de qué se trata la responsabilidad del Estado, de cómo funciona, de cuáles son sus segmentos más importantes. Vamos a hacer muchos en estas charlas, entonces eso en un punto dificulta a veces el ida y vuelta, ¿no? Que se puede tener en un encuentro presencial, pero bueno, esto también tiene las ventajas de que cada uno está más cómodo en su casa, no se tiene que mover a ningún lado y tiene la posibilidad de escuchar este tipo de charlas. Así que no tenemos la presencialidad, pero sí tenemos el chat, de forma tal que siéntanse, por favor, absolutamente invitados a plantear las inquietudes que tengan. También sean pacientes porque, bueno, somos muchos, vamos a ir contestando también en función de los temas que se van a ir tratando en el desarrollo de las charlas, ¿sí? A lo mejor si vemos alguna pregunta que va a ser, es más atinente un tema que se va a tocar más adelante, así se los vamos a hacer notar, ¿sí? Pero por supuesto siéntanse, insisto, totalmente invitados para plantear las inquietudes o si en algún punto necesitan una reiteración o no ha sido claro lo que estamos planteando. La idea es que, bueno, nadie se quede con alguna inquietud o con algún interrogante. No sé, Ger, ¿querés comentar Eso, algo? que un poco en línea con esto, tengan en cuenta que el diseño del curso es hoy hablar del origen, el encuadre y los fundamentos de la responsabilidad del Estado. El encuentro que viene, que es el martes que viene, vamos a ver los presupuestos concretamente para la procedencia de la responsabilidad del Estado y qué características presenta a diferencia de una acción de daños entre particulares. El tercer encuentro, que es el jueves,
vamos a ver la particular situación de las distintas provincias y de la ciudad autónoma y del ámbito nacional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, y puntualmente, que supongo que debe ser algo que les inquieta, la situación de la provincia de Buenos Aires, que adelantamos no tiene ley. Entonces, vamos a tratar de abordar cómo se resolvería un caso que haya sido ocurrido con posterioridad a la entrada en vigencia del código y cuál es el nuevo panorama? El cuarto encuentro va a ser cuáles son las modulaciones que tiene. Vamos a hacer un poco de hincapié en algunas cosas puntuales como la omisión legítima, y también un tema álgido, pero que vamos a tratar de abordarlo, que es el tema de las prisiones preventivas y la responsabilidad por actividad judicial legítima. Y finalmente, en el último encuentro, va a ser el tema de la omisión del Estado, con especial énfasis en la problemática de género, que hace varios años se está replicando en lo que hace a la responsabilidad del Estado, cosa que por ahí hace 15 años o 20 era impensado. Hoy hay varios pronunciamientos que se hacen cargo de esto, ¿no? De la responsabilidad y de la cuestión de género. Así que nada, tengan en cuenta eso, por lo que decía Karina, para ir formulando las preguntas. Y teníamos pensado hacer a la mitad un stop para responder las preguntas, así vayan volcándolas en el chat y yo iré haciendo una especie de tamiz por si se repiten o algo. Así que bueno, no sé si te parece, arrancamos, ¿no? Sí, simplemente el último aviso así de la metodología: tengan en cuenta que los próximos 4 encuentros van a ser los martes y jueves. Hoy es viernes, van a ser el mismo horario, pero martes y jueves de la semana próxima. Y bueno, toda la cuestión de los certificados y demás, esas cosas que también interesan, eso lo manejan con la gente de la fundación. Sí, por supuesto que si hay alguna cuestión específica de algún fallo, alguna ley o algún dato que digamos nosotros, bueno, nos consultan a nosotros, ¿no? Pero las cuestiones que son así administrativas, la gente de la fundación se van a encargar, se comunican con ustedes por mail y demás. Bueno, dicho todo esto y así, habiendo hecho, ¿no?, las presentaciones de nosotros, del curso, empezamos, si les parece. Vamos a intentar compartir la pantalla. Siempre esto es un misterio porque puede funcionar o no puede funcionar. Vamos a intentar a ver qué pasa. Parece que esta vez va a funcionar. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. La pueden ver, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ahí ven bien, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, sí. Para empezar, para saber de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de la responsabilidad estatal. Creo que, bueno, todos tenemos, ¿no?, un poco una idea, somos todos profesionales, tenemos una aproximación, una noción de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a la responsabilidad del Estado, pero a nosotros nos gusta de alguna manera hacer una presentación no tradicional de lo que es la responsabilidad estatal, que en general está siempre vinculado a lo que es una responsabilidad reparatoria, ¿no?, o restaurativa. Eso sería la dimensión clásica, la tradicional de la responsabilidad estatal, que como Gerardo les comentó, ¿no?, obviamente está vinculada con lo que es la responsabilidad por daños del derecho civil. Esta es una mirada, como les decía, la mirada clásica, la que tiene que ver con la necesidad de dar una compensación económica a quien ha sido víctima de una actuación irregular o regular del Estado. Con esto ya estamos adelantando una característica diferenciadora de la responsabilidad estatal, pero claramente no deja de ser, ¿no?, un supuesto en donde se configura un daño
actúa o empieza a activarse la necesidad de dar una reparación de tipo pecuniaria. Pero junto con esta dimensión clásica o reparatoria, la responsabilidad estatal en un sentido lato también tiene que ver con, o presenta otra dimensión, que es una dimensión que nosotros llamamos una dimensión prestacional o una dimensión de tipo preventiva, ¿no? Que tiene más que ver con lo que son los cometidos esenciales del Estado, las funciones del Estado, o básicamente la función de servicio que tienen a su cargo los órganos estatales en su enorme multiplicidad, ¿no? Eso es justamente la característica que tiene el Estado moderno, que se desenvuelve en ámbitos absolutamente diversos, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con lo que estamos hoy día viviendo, ¿no? Todas las prestaciones de salud, o con todo lo que tiene que ver con la prevención o las prestaciones de servicios sanitarios, pero bueno, también otro tipo de prestaciones que hacen a contenidos específicos y más bien o fundamentalmente de carácter de tipo constitucional, ¿no? Que tienen que ver con la satisfacción de determinadas condiciones básicas de un mínimo de calidad de vida para las personas. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión prestacional o preventiva, está mucho más vinculado con lo que llamaríamos, ¿no? Esos contenidos mínimos que hacen a un mandato de tipo constitucional o convencional. Como ustedes saben, el Estado argentino, el Estado nacional y obviamente también los provinciales se han obligado a garantizar un umbral mínimo de derechos para todos sus ciudadanos, ¿no? Un umbral que tiene que ver con condiciones mínimas de calidad de vida y de salud. Y si no se satisfacen esas obligaciones, evidentemente pueden ir surgiendo responsabilidades a nivel internacional inclusive. Entonces, esta dimensión prestacional o esta dimensión preventiva tiene reflejo en la Carta Constitucional, tanto a nivel nacional como sabemos nosotros a partir del artículo 14 y todo el conjunto o el paradigma de derechos, ¿no? Ampliado a partir de los tratados internacionales que con el 75 y CISO 22 tienen también jerarquía constitucional. Eso ensancha el conjunto de derechos de las personas y paralelamente el conjunto de obligaciones que tienen los estados. De manera que este tipo de dimensión que llamamos prestacional o preventiva también, porque a lo que apunta justamente es a evitar la causación de daños, ¿no? Cuando se pide, por ejemplo, que se realicen testeos en geriátricos, lo que se apunta justamente es a evitar contagios, a evitar enfermedades. Bueno, insisto, son facetas, es una dimensión específica que no tiene que ver con una reparación pecuniaria, pero sí con la necesidad de garantizar un umbral específico de derechos. A diferencia de la otra dimensión, la dimensión clásica o la dimensión reparatoria, esta dimensión realmente es más propia o específica de la función administrativa. Digamos que esto se dirime fundamentalmente en territorio, ¿no? Como dicen los políticos, porque es en cada municipio, en cada entidad, en cada espacio territorial, en los que se van teniendo que satisfacer estas prestaciones muy concretas a nivel de prestación de agua, a nivel de servicios sanitarios, a nivel alimentario inclusive, y a diferencia de lo que pasa, ¿no?, con una clásica acción reparatoria que se dilucida o se dirime en el ámbito judicial. En el ámbito judicial vamos a hablar de esta dimensión prestacional o preventiva cuando justamente no se satisface ese nivel mínimo de derechos. Muchas veces vemos
prestaciones de salud, ¿no? O tratamientos médicos que personas en situación de alta vulnerabilidad reclaman al Estado, y bueno, llegan a los tribunales, pero no a través de la vía clásica de una acción de daños y perjuicios, sino a través, generalmente a través de acciones de amparo, de medidas cautelares o de medidas de tipo autosatisfactiva. Pero lo relevante, ¿no? Lo importante aquí es que se tratan de dimensiones, decimos nosotros, que funcionan sincrónicamente, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque realmente en la medida que funcione adecuadamente esta dimensión prestacional o esta dimensión preventiva del daño, que ya vamos a ver, tiene un punto de contacto bien intenso, ¿no?, con la función preventiva del derecho de daños que ha reconocido, que ha receptado el Código Civil y Comercial en el 1710 hasta el 1715, ¿no? Esta nueva dimensión, esta nueva función que tiene el derecho de daños. La verdad es que en la medida que esta dimensión funcione adecuadamente, bueno, mitiga, ¿no?, la causación o la provocación efectiva de daños, con lo cual impide justamente que se active o que se efectivice la otra dimensión, que es la dimensión clásica o la restaurativa, una vez que el daño se produjo, que el daño ya está causado. Claramente ambas, ¿no?, tienen un sustento constitucional, y en esto nosotros hacemos mucho hincapié como una nota característica de la responsabilidad estatal, que por supuesto también está planteada en la responsabilidad civil, ¿no? El Código Civil y Comercial ha sido un enorme avance en cuanto a que incluso desde sus primeros artículos, ¿no?, han planteado esta idea de del sustento constitucional también que tiene el derecho de daños, de cómo el Código Civil o el derecho civil abreva en el derecho constitucional, pero esta particularidad en el ámbito de la responsabilidad estatal es absolutamente notoria. El basamento que tiene la responsabilidad estatal, sea en su dimensión clásica o sea en su dimensión prestacional a preventiva, es totalmente constitucional, ¿no? Son directamente los artículos 16, 17, 19, el 28, el 75, inciso 22, a partir de todo esto que acabamos de hablar, los que le dan sustento al deber que tiene el Estado de responder, de reparar, de resarcir los daños que causa, ¿no? En este sentido hay una suerte de acercamiento del derecho civil y del derecho administrativo, porque en lo que tiene que ver, ¿no?, a las cuestiones de la responsabilidad, porque las dos, en el último tiempo el derecho civil me refiero, porque en materia de responsabilidad estatal esto siempre ha sido así, ¿no?, el encontrar el fundamento directamente en la Constitución. Pero es interesante ver cómo desde los dos lugares distintos se van acercando hacia un mismo paradigma, ¿no?, que es el deber de no dañar, la injusticia del daño sufrido, ¿no?, más que la injusticia del daño provocado o del daño causado. O sea, lo que ha ido cambiando es el paradigma en base al cual se comprenden estos temas de la responsabilidad. Que insisto, desde el derecho civil y a partir del Código Civil y Comercial se ha reconocido, digamos, ¿no?, este sustento constitucional que tiene el deber de no dañar,
que es un principio que, como también vamos a ver en muchísimos de los fallos que nosotros vamos a mencionar en el transcurso de este curso, es un principio, ¿no? El deber de no dañar es un principio general del derecho, que no es propio en realidad de una rama jurídica, sino más vale que es un principio global, un principio común, y que entonces va a basar o a fundamentar las distintas vertientes, ya sea del derecho civil como desde la perspectiva del derecho administrativo. Así que bueno, esta es una primera introducción a este tema, ¿no? De dónde surge la responsabilidad estatal, y cuáles son las facetas que tienen, y ya ir adelantándoles de alguna manera los puntos de contacto que van a ir encontrando con la responsabilidad civil. No sé, Ger, si querés agregar alguna cosa o seguimos un poquito más. ¿Seguimos un poquito más? Bueno. Acuérdense que cualquier duda la van escribiendo por el chat. Así que bueno, estas dos, quédense entonces con esta idea, porque voy a insistir mucho sobre esto, que se tratan de dos dimensiones, pero que actúan como dos caras de la misma moneda, ¿sí? En la medida que una funcione de una manera bien activa, es bastante más probable que no se genere la otra, ¿no? Aunque en algún punto, siendo justamente tan multifacética la actividad estatal, siendo tantos los campos de actuación, como decimos muchas veces, la causación de daños a veces es inevitable, ¿no? Entonces, en la medida de que eso es inevitable, van a entrar a jugar los distintos elementos, lo que vamos a llamar los distintos presupuestos, para ver si efectivamente se va a configurar un caso, ¿no?, de responsabilidad del Estado. Bueno, acá miren, me había olvidado que habíamos preparado esta imagen, ¿no?, de la dimensión prestacional o preventiva, ¿no? Hay una intimación, la situación de los neuropsiquiátricos, la protección para el trabajador migrante, la provisión de accesibilidad informática en barrios vulnerables, las medidas de seguridad a raíz del COVID en los hospitales. Bueno, son hoy día, en el contexto de emergencia por la pandemia que estamos atravesando, es notorio, ¿no?, esta dimensión prestacional. Probablemente en el futuro empiecen a tener o empiezan a surgir o a canalizarse demandas de tipo pecuniaria, pero hoy día lo que se reclama del Estado es un hacer, ¿no?, un hacer concreto que bueno, de respuesta a situaciones puntuales que justamente tienen que ver con cuestiones que hacen a la salud, fundamentalmente, a la vida, a la protección de estos valores, a la preservación de una determinada calidad alimentaria, a el mantenimiento del sistema educativo fuera de la presencialidad. Así que bueno, como ven, son todos mandatos que tienen un fundamento, un basamento netamente constitucional, que pone de manifiesto también otra característica clásica, ¿no?, del derecho administrativo, esto de venir a ser el derecho constitucional aplicado, ¿no? En la medida en que los órganos estatales fallan, ¿no?, u omiten dar cumplimiento a determinados mandatos constitucionales, no solamente en el orden nacional, sino también en las cartas constitucionales locales, que tienen que ser una referencia ineludible a la hora de analizar la responsabilidad estatal y la responsabilidad también municipal, llegado el caso.
bueno, van a ir generándose estas situaciones que eventualmente se canalizarán o terminarán teniendo resonancia, ¿no?, o eco en los tribunales a través de una demanda indemnizatoria. Bueno, ¿qué es la dimensión clásica, ¿no? La dimensión clásica ya ahí es mucho más fácil de visualizarla, ¿no? La dimensión clásica implica un caso de daños y perjuicios, un afectado que ha sufrido un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial a raíz de una conducta estatal, ya sea que tenga algún tipo de vínculo de tipo contractual con algún órgano del Estado al cual le va a imputar esa responsabilidad, ese accionar lesivo, dañoso, y además, ¿no es cierto?, de tener este daño y esta imputación, va a ser necesario tener otros dos requisitos que lo vamos a ver más adelante, que es un factor de atribución y obviamente un nexo de causalidad. En la medida en que se den ese conjunto de elementos, esos 4 elementos en forma simultánea, se activará la responsabilidad del Estado. ¿Qué viene a ser la responsabilidad del Estado? Bueno, justamente el deber de resarcir los daños causados en las condiciones que dispone la ley. Que es una definición clásica, realmente ha podido efectivizarse esto de en las condiciones que establece la ley a partir de que en 2015, ¿no es cierto? No, 2014, en el orden nacional se ha sancionado una ley de responsabilidad del Estado, la primera ley que tenemos, la ley 26944, y esta ley ha dado surgimiento a digamos, un movimiento prolegislativo de esta temática en el orden nacional, y unas cuantas provincias, de todas maneras son bastante pocas: Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Santa Cruz, me estoy olvidando de alguna otra, pero son... Santiago del Estero también, y Corrientes. Y Corrientes. Bueno, estas provincias ya han tomado un camino en pos de legislar la responsabilidad estatal. Bueno, como veremos, el hecho de que no exista una ley regulatoria, bueno, no fue óbice, no impidió que surgiera la responsabilidad del Estado antes, y tampoco impide que se sigan generando situaciones que obliguen al Estado a resarcir los daños que causa, aun cuando no haya ley, ¿no? Es cierto que en el 2014-2015 es un momento de quiebre en esta materia, un antes y un después a la hora de estudiarla. Pero esta situación, que obedece, como acabamos de decir, a la entrada en vigencia de una normativa que antes no existía, no implica de ninguna manera que la responsabilidad estatal haya surgido a partir de ahora, ni que en aquellos lugares en donde no se haya sancionado esta ley deje de poder configurarse. Sí, es cierto, sin embargo, que, claro, la entrada en vigencia casi simultánea de una ley nacional y del Código Civil y Comercial de la Nación, que contienen el artículo 1763, 64 y 65, disposiciones muy, muy lapidarias en un punto, ¿no? En cuanto a que dicen que no se aplica el Código Civil y Comercial para regir los casos de responsabilidad del Estado, pareciera generar de alguna manera un cambio de paradigma, un cisma, ¿no?, entre lo anterior y lo que sigue. Y bueno, sí
ahora lo vamos a ir viendo, esto generó bastante incertidumbre e incluso hoy día genera, ¿no?, una situación de cierta laguna en algún punto que, bueno, causa preocupación a todos nosotros que somos operadores jurídicos. Acá Pero yo lo que quería, lo que quiero sí, lo que queremos nosotros transmitir ya desde este primer encuentro es que estas son situaciones con las que tendremos que aprender a trabajar, a resolver, pero que no pueden ser entendidas como una negación de la responsabilidad del Estado, una desaparición de la responsabilidad del Estado o una minoración de la responsabilidad estatal. Sí, Ger, ¿vos querías decir algo? Sí, me parece. Sí, que justamente lo que la ley nacional viene a ser en el 2014 y el Código Civil y Comercial en el 2015, aunque todo ingresó al Congreso en la misma fecha, que fue en el 2014, ¿no? Es reconocer la naturaleza local del Instituto de la Responsabilidad del Estado. Y esto en la fotografía del país en el tema es relevante porque justamente como ahora vamos a ver y como ya había dicho la Corte en Barreto en el 2006, la disputa del encuadre de la responsabilidad del Estado no fue fácil a lo largo de la historia del país. ¿Por qué? Porque en un comienzo, si decimos que es un instituto de derecho local, decimos entonces que corresponde al derecho administrativo. El derecho administrativo en el siglo XX tuvo un dinamismo y una evolución enorme, que no era lo mismo el derecho administrativo de 1999 con el de 1901. Entonces, a lo largo de todo ese siglo, el siglo pasado, se dio una gran disputa entre quienes sostenían que la responsabilidad del Estado, incipiente en un momento y hoy ya consagrada, tenía que insertarse dentro del derecho común, ser juzgada como un capítulo más de la responsabilidad civil en su momento y el derecho de daños posteriormente, pero regulado en definitiva por el Código Civil, centralizada toda su reglamentación, su normativa en el Código Civil, del mismo modo que se regulan la acción resarcitoria entre dos particulares. Y del otro lado, este incipiente derecho administrativo iba diciendo que justamente esta cuestión, que del otro lado se la quería insertar en el 75, inciso 12, o sea, derecho común, decían que no se trataba de una materia que las provincias, conceptualmente preexistentes al Estado Nacional, habían delegado al Congreso Nacional. Con lo cual era una atribución, una facultad que había sido retenida por las provincias, el hecho y la circunstancia de darse su propia ley que regulara el modo en que el Estado local iba a responder frente a los daños que ocasionaba. Ahora lo vamos a ir desarrollando, pero justamente esto que dice Karina, es importante el 2014 y el 2015, porque si bien parecía que estaba zanjada, la cuestión se reavivó y finalmente podemos decir que se consagró la doctrina que dice que la responsabilidad es local. Con lo cual, si la responsabilidad es local, todas las provincias y la ciudad autónoma van a tener que dictar su ley. Y ahí es cuando, frente a ese reconocimiento, y hoy, 2020, a 5 años, son pocas las provincias que dictaron su ley. Entonces, el interrogante es, ¿qué ocurre con aquellas que no dictaron? ¿Qué ocurre con aquellas que lo dictaron, pero que sin embargo no reflejan la jurisprudencia de la Corte que durante 80 años estuvo rigiendo el instituto? ¿Y qué pasa con aquellas normas que por ahí presenten algún
rasgo de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, el punto es que el encuadre es un devenir histórico, pero hoy por hoy, a partir de estas normas, está en cabeza del derecho administrativo y por lo tanto es local, ¿no? Bueno, cómo complicaste el panorama, ¿no? Yo veo pocas caras, pero las pocas caras que veo las veo bastante alarmadas. Así que me parece que se vino la noche, ¿no? Con todo esto que estás diciendo. Bueno, a mí, que yo siempre veo el vaso medio lleno y no el medio vacío, siempre insisto con esto de que, bueno, se va a encontrar una salida, ¿no? Se va a encontrar un modo de dar respuesta a esta situación de incertidumbre. Pero no deja de ser paradójico, esto sí, que pareciera que ahora que tenemos ley estamos en una situación de mayor incertidumbre que antes, que no la teníamos. Y eso sí es realmente como un llamado de atención, ¿no? Vamos a ver un poco más por qué digo esto. Nos vamos a parar acá, ¿no? De estos 4 estadios, el de la ubicación conceptual, la normativa regulatoria, que es todo este problema que dijimos, los presupuestos a los que me referí y las especies, las distintas variantes que puede ir adoptando la responsabilidad estatal. Hoy nos quedamos contentos si podemos ver la ubicación conceptual y ir adelantando un poco lo que va a ser la normativa regulatoria que vamos a querer profundizar, porque la verdad que es un tema álgido en el encuentro que sigue, ¿no? Y también ver los presupuestos. Pero para tener un poco la idea de dónde venimos, cómo llegamos acá, y qué cuestiones nos presentan estos temas. Cuando hablamos acá del fundamento constitucional, ¿no? De la responsabilidad del Estado, esto es importante y no es una clase para estudiantes recordar todas estas cosas, porque justamente, como estamos haciendo hincapié, hay muchas provincias que no tienen ninguna legislación específica en materia de responsabilidad estatal. Con lo cual, todos los principios constitucionales, que insisto, son la fuente de este asunto, cobran absoluta vigencia. Entonces, tener bien en claro cuál viene a ser el fundamento constitucional del deber del Estado de responder los daños que causa es elemental, porque sin duda que una ley me facilita, ¿no es cierto?, al reglamentar estas cuestiones. Pero cuando estoy en una carencia de ese parámetro o de esta norma que me facilite cómo fundar un caso, cómo plantearlo, bueno, recurrir siempre a los principios constitucionales va a ser la mejor solución, ¿no? La primera cuestión entonces que tenemos que entender o que saber que el deber de no dañar a otro, ¿no? Ese alterum non laedere, es el principio que surge del artículo 19, ¿no? Una derivación del artículo 19 de la Constitución Nacional. El deber de no perjudicar a otros lleva consigo justamente la obligación de resarcir el daño que se ha causado. Y en punto, esto es un fundamento, como notamos, claramente no exclusivo de la responsabilidad estatal, es un fundamento en definitiva del derecho de daños, ¿sí? Lo que pasa en materia de responsabilidad estatal es que hay, además de esta norma, hay un conjunto, otro grupo de principios constitucionales que nos ayudan a sustentar este deber estatal de resarcir. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto y siempre decimos
algo parecido, en el sentido de que hoy por hoy lo damos ya como una obviedad que el Estado tenga que responder por los daños causados. No pareciera haber espacio para pensar que esto pudo haber sido de otra manera. Pero lo cierto es que esto fue durante mucho tiempo de otra manera y en muchos países sigue siendo de otra manera. O sea, esta noción de que el Estado como poder público tiene que resarcir los daños que causa, no es pues, digamos, no ha existido desde siempre. De alguna manera, sin duda que es una conquista del Estado de Derecho, es una fruto de una evolución jurídica que coloca al Estado en una postura, la baja, digamos, del lugar de ser un conjunto de prerrogativas, ¿no? Y la acerca al ciudadano al cual tiene que servir. Entonces, esta noción de que el Estado tiene que resarcir los daños que causa, hay que entenderla desde la idea de que esto no fue siempre así, y por eso insistimos en esto, porque algún resabio de esa idea sigue existiendo cuando nosotros vamos a plantear ciertas digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Ciertos soluciones específicas, ¿no? Cuando entramos a ver ciertas soluciones específicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el modo en que el Estado paga las deudas, ¿sí? O la idea de la inejecutabilidad de ciertas acreencias estatales, bueno, esto se remonta y uno lo puede llegar a entender si remite, ¿no? Si comprende cuál ha sido el punto de partida. Y el punto de partida era digamos, la frase de The King can do no wrong, ¿no? El rey no daña, ¿eh? O el Estado soy yo de los Luises, de los reyes de Francia. Entonces, esta era el paradigma del cual se partía. Y entonces la idea de que el Estado tenga que reparar los daños causados es ciertamente bastante revolucionaria. Obviamente no para nosotros, no ahora en el 2020, pero hay que pensar algo, que es que la primera sentencia en donde la Corte Suprema declaró la responsabilidad del Estado tiene apenas 80 años, no más que eso. La primera sentencia es de 1934, ¿no? Siempre me 33, de 1933. Así que como ven, bueno, un poco más de 80 años, sí, ya tiene un poco más de 80 años, pero todavía no ha llegado a los 100, ¿no? Entonces, realmente ha pasado bastante poco tiempo para lograr que surja un instituto y que se consolide. Y fíjense qué interesante esto, ¿no? 80 años tardó en sancionarse una legislación específica de responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionó la Perdón, otra cosa para graficar, ¿no? 1863, que comienza la Corte a funcionar, hasta 1963, irresponsabilidad del Estado, que son también 70 años. Desde el 33 hasta el 2014 sin ley. Y ahora este nuevo otro escenario donde pasan a ser un poco más protagonistas las regulaciones locales, siempre desde la óptica constitucional. Pero fíjense que si uno lo ve, no es que inmediatamente se reconoció y el
el país se consagró con la responsabilidad estatal en su mayoría. Tenemos 70 años de no responsabilidad y 90, podríamos decir, casi 90 de responsabilidad. Bueno, pero hay que hacer una salvedad, porque creo que nosotros ya cometimos el primer error, Ger, ya después vamos a ir sumando. El primer error en no haberles dicho, ¿no? Que todo esto a lo que nos estamos refiriendo, no haberles dicho o haber dado por sentado, y ahí está el error, que a lo que nos estamos siempre refiriendo es a la responsabilidad extracontractual del Estado, no a la responsabilidad contractual, ¿no? Lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual, aquella que se genera justamente por el incumplimiento de acuerdos previos que algún órgano estatal genera con un contratista, eso nunca estuvo en tela de juicio. Lo que sí estuvo en tela de juicio es aquellos daños causados por el Estado, como se dice, actuando como poder público, no actuando en el marco de una relación, digamos, de tipo contractual o de mayor igualdad, digámoslo de alguna manera, aunque siempre el Estado tiene prerrogativas, inclusive en el marco contractual, pero no había estos cuestionamientos, insisto, respecto de la posibilidad de que surja la responsabilidad del Estado en el ámbito contractual, pero sí en el ámbito extracontractual durante todo este tiempo que nosotros les estábamos comentando. Y bueno, entonces ha sido este surgimiento, bueno, tampoco ha sido casual, no queríamos tampoco remontarnos tanto a cuestiones históricas, a nosotros nos gustan mucho, pero nos pareció que nos íbamos a ir un poco del objetivo, del mayor interés que tienen ustedes, el por qué se produjo este quiebre o se empezó también a cambiar el paradigma, tuvo mucho que ver con la demandabilidad del Estado, ¿no? El Estado era indemandable, como consecuencia de esa indemandabilidad, claramente también era muy difícil hacerlo responder en el contexto de su responsabilidad extracontractual. Cuando fueron cambiando, ¿no? Todas las normas de tipo procesal que permitían que el Estado fuera llevado a juicio, entonces justamente a partir de que se modificó era la ley 11.634, al año siguiente la Corte pasa a sancionar mejor dicho, a fallar, a resolver esa primer decisión, el leading case de Voto. No sé si alguno lo recordarán, ¿no? La causa Tomás de Voto de 1933, que siempre tiene la particularidad que los hechos son muy gráficos, ¿no? A lo mejor si el que ya lo conoce nos disculpa, pero yo lo cuento siempre porque está muy bueno como para ver de qué estamos hablando, ¿no? De que estamos hablando de una cuadrilla que fue a arreglar el telégrafo y mientras estaban preparando, ahí no se sabe si mate o el asado, o no se sabe qué estaban preparando en el medio del campo, dejan encendido un brasero y se produce un incendio en ese predio, en ese campo. Entonces, el dueño del predio, la empresa esta Tomás de Voto, le pide un resarcimiento al Estado por los daños que se ocasionaron. Bueno, esto es así con este caso que aparece la responsabilidad del Estado, y fíjense qué interesante que acá nosotros les estamos insistiendo tanto en el fundamento constitucional que tiene la responsabilidad estatal, y lo cierto que en esas primeras sentencias, por lo menos en Devoto y la que la va a continuar, que es la causa Ferrocarril Oeste, en lugar de hacer alusión al paradigma constitucional, aunque se lo menciona, pero no se focaliza en eso, se resuelve en base al Código Civil, en base al anterior 1109 del Código Civil, ¿no? El 1113 del Código Civil, se condena al Estado a resarcir los daños que causa como si fuera un particular. Ahora,
porque otra vez volvemos a la Constitución Nacional, porque hoy día el tema que tenemos es que el Código Civil, si quisiéramos seguir la lógica que empleó la Corte Suprema para resolver en aquellos casos, tenemos que el Código Civil y Comercial 1763, 64 y 65 dice que la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios se rigen por las normas del derecho administrativo. No pudiéndose aplicarse las normas de este código de manera subsidiaria, de manera directa o subsidiaria, ¿sí? Entonces, esto nos hace, nos plantea otra vez la necesidad de recordar cuáles son las normas constitucionales que establecen o focalizan el deber del Estado de resarcir. Y estas normas son como ya dijimos, el artículo 19 por el alterum non laedere, obviamente el 17, ¿no es cierto?, por la inviolabilidad de la propiedad. Cada vez que sufro una afectación directa en el ASDE, en el conjunto, en el universo de derechos que tengo incorporado en mi patrimonio, entonces me afecta el artículo 17 de la Constitución Nacional, el artículo 17, el 16, perdón, la garantía de igualdad. Nosotros vamos a profundizar en los temas de la responsabilidad lícita del Estado o la responsabilidad sin culpa, o también llamada la responsabilidad legítima o regular del Estado, que es la clásica, la característica, la que muestra las notas diferentes que tiene la responsabilidad estatal comparada con la responsabilidad civil. Y esta responsabilidad de tipo regular se sustenta directamente en el principio de igualdad ante las cargas públicas. No voy a profundizar en esto, quédense con esta idea, ya vamos a ver después más adelante por qué, pero la idea esta de la igualdad es la que va a dar cabida al deber que tiene el Estado de resarcir en el campo lícito. Y después hay otro conjunto de normativa constitucional. Nosotros hemos planteado aquí, bueno, los que más vamos a ver en el curso de estas charlas, de este conversatorio, ¿no? Pero por supuesto que podríamos plantear más. El artículo 42 cuando habla de los usuarios y consumidores, el derecho al ambiente, todo lo que tiene con el deber de seguridad en los establecimientos carcelarios, el deber de seguridad en general, ¿no? Como un deber que está a cargo del Estado. Bueno, son normas que establecen al mismo tiempo deberes para el Estado, derechos para los particulares, ¿no? Entonces, ven cómo otra vez está esto que hablábamos al principio de la doble dimensión, la dimensión prestacional, la dimensión reparatoria o preventiva, ¿sí? ¿Vamos bien, Gerardo? ¿Algo para...? Sí. Todavía no hay preguntas. Si les parece, seguimos y en la medida que haya preguntas las vamos viendo. Bueno, nos vamos a creer que somos muy claros para hablar. No lo creemos más bien que son tan moderados por ahora con las preguntas. Bueno, para ir un poco esto del origen jurisprudencial, ya lo hemos contado, ¿no? Y acá está esta secuencia, ¿no? Y esto es muy interesante, porque, bueno, no es exclusivo de la responsabilidad del Estado. Hay muchos institutos de derecho administrativo donde está muy clara también la
intensidad o la influencia que tiene la jurisprudencia en la conformación de muchos institutos del derecho administrativo y también, y esto que vamos a hacer hincapié muchas veces, del propio Código Civil, de las normas del Código Civil. El derecho civil ha tenido una gran influencia en el derecho administrativo. Hoy parece una cosa que loco, ¿no? Pareciera que no puede ser dada el enorme crecimiento que ha tenido el derecho público administrativo en los últimos 100 años. Pero la verdad es que en sus inicios el derecho administrativo siempre miró en el derecho civil. En definitiva, el derecho civil no es el derecho madre y muchas otras ramas del derecho privado surgieron de ahí, pero lo que es también interesante es ver la influencia enorme que ha tenido, no solamente aquí en materia de responsabilidad del Estado es clarísimo. Recuerden esto que yo les había comentado, que la primera sentencia, esta sentencia Tomás de Voto de 1933, la Corte la falla en función de aplicar el artículo 1109 y 1113 del Código Civil de Vélez Arfield. Ni se fijó en el 19 de la Constitución Nacional, ni en el 17, ni en nada. Se fue directamente al Código Civil. Y bueno, esta influencia del Código Civil también lo vamos a ver en lo que tiene que ver con el acto administrativo, por ejemplo, ¿no? Otro gran instituto clásico característico del derecho administrativo, con lo que tiene que ver con los contratos, o sea, aún hoy sigue siendo una referencia, pero bueno, por supuesto que ha tenido su propia evolución, ¿no? El derecho administrativo, su propio camino, pero siempre ha mirado en ese fundamento. Y acá lo que nos parecía a nosotros que es importante poner de manifiesto es que así como la responsabilidad del Estado uno le puede encontrar, ¿no?, un origen o un basamento constitucional, su origen ha sido un origen netamente jurisprudencial. Fue la Corte Suprema, los superiores tribunales de provincia y la verdad, ¿no?, un gran reconocimiento a los abogados, los que fueron llevando, ¿no?, y digamos, empujando para que esta noción terminara de consolidarse. Los doctrinarios, ¿no?, un profesor no tan conocido, pero de la primera uno reconoce, digamos, los maestros del derecho administrativo, en general siempre se recuerda a Bielsa, pero el profesor Bullrich tuvo mucha importancia también en esto de ir haciendo sus aportes, ¿no?, para consolidar la idea de que el Estado tenía que responder por los daños que causa. Insisto, hoy parece una cosa medio de modé, ¿no?, como lo mismo que acá veo caras un poco así más o menos de mi edad, entonces puedo hacer esto y me van a, este comentario me van a saber entender. Cuando uno les dice a sus hijos que no existía celular, cuando yo era chica no había celular, que te miran como si fueras un dinosaurio. Bueno, no es así, esto de la responsabilidad del Estado es así, parece hoy que es siempre así, pero no ha sido el paradigma, ¿no? Entonces, ver un poco, insisto, esta evolución me parece que ayuda a comprender que, bueno, que las incertidumbres que hoy tenemos en general así ha pasado, así ocurrió en el pasado, y no tengo ningún motivo para pensar que sea diferente en el futuro. Las incertidumbres en general siempre se han terminado resolviendo, no digo que esto sea lineal, pero resolviendo a favor de las víctimas, no dejándolas sin una respuesta, sino encontrando, ¿no?, un camino para resolver determinadas situaciones. Y esto lo vamos viendo, se va viendo en el pasado, pero también en una época más contemporánea. Este año la Corte ha dictado 2 sentencias
del mes de mayo, ahora mismo, una de las primeras interpretaciones de la Ley de Responsabilidad del Estado en punto a las astreintes, para determinar si las astreintes son o no aplicables al Estado. Y a pesar de que la ley nueva me refiero, podría haber llegado a dar espacio a pensar que las astreintes ya no eran aplicables al Estado, bueno, la Corte fue muy clara diciendo que no, que el Estado, como cualquier particular, está sometido a la posibilidad de que se le apliquen multas en casos que no cumpla con las sentencias judiciales. Y otro tanto, ¿no? Ha pasado con respecto a la ejecución de las sentencias, ¿sí? El modo de dar cumplimiento a las sentencias frente a situaciones problemáticas, situaciones de graves de salud, ¿no? Así que, insisto, creo que esto de ver la influencia que ha tenido el derecho el derecho constitucional, ¿no? En la conceptualización de lo que es el instituto, y también la Corte Suprema en ir generándolo, bueno, yo creo que nos permiten pensar que esto va a ir en una evolución y que cualquier intento de generar un retroceso, porque no soy ingenua y veo, advierto, que desde al menos la ley sancionada parece haber habido un intento de retroceso, ¿no es cierto?, en un camino en pos de una evolución. Tengo la impresión de que finalmente, a la luz al menos de los compromisos internacionales que el Estado argentino ha asumido, no hay mucho espacio para que eso se concrete. O sea, más allá de cuáles hayan sido las intenciones, no es, digamos, no es razonable que un Estado tenga crecientes niveles de responsabilidad a nivel internacional y cada vez menos niveles de responsabilidad a nivel interno, ¿sí? Puede que eso hayan querido hacer quienes sancionaron esta ley, pero tengo toda la sensación de que a la larga es cierto que va a haber que atravesar ese camino y que hubiera sido bueno no tener que hacerlo, pero me da la impresión que no haya mucho margen como para miradas muy restrictivas. Es decir, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad del Estado, y ahora Gerardo se va a explayar un poco todo lo que quiere decir que se trate de un instituto de carácter local, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto? Cuando nosotros decimos que la responsabilidad del Estado se justifica entenderla como un instituto que tiene una naturaleza propia, ¿no?, con principios propios, esto no quiere decir que estemos negando que hay un tronco común de principios comunes que no son propios ni del derecho administrativo ni del derecho civil, porque son principios, insistimos, constitucionales que están arraigados en la Constitución, y entonces no puede haber una solución de derecho, digamos, nosotros no conseguimos la responsabilidad estatal como un cuerpo que venga a defender al Estado, ¿no? La lógica de asumir que hay una responsabilidad estatal es sí aceptar que el modo en que el Estado desempeña sus funciones, sus actividades, es distinta al modo en que lo hacen los particulares, que la cantidad de funciones que tiene que atender son distintas,
que los campos de actuación en el que se desenvuelve son diferentes y que todo esto sí puede justificar soluciones específicas que, porque sean distintas de las que funcionan en el ámbito privado, no implican necesariamente ninguna inconstitucionalidad. ¿Sí? Pero de ahí no se sigue que no aceptemos, o que por lo menos en nuestro criterio, el decir que la responsabilidad del Estado es carácter local, no tiene que llevar desde ningún punto de vista a negar este basamento común, este tronco común, esta idea, ¿no?, de que en definitiva viene a estar consolidada o basada en paradigmas que son constitucionales. Ese paradigma constitucional es el deber de no dañar y el derecho a tener un resarcimiento en principio integral frente al daño injustamente sufrido, ¿sí? Y esto es importante porque si hablamos del daño injustamente sufrido, ya estamos dando cuenta de que es posible que el Estado me haya dañado sin culpa, ¿sí? Ahora con todas estas cuestiones de la pandemia, y bueno, todos, de mayor o menor medida, hemos sufrido restricciones a nuestros derechos, desde el simple hecho que estamos acá hablándonos por la pantalla y no nos podemos ver, ¿sí? Eso ya implica una restricción de nuestra circulación, una restricción a nuestra proyecto, ¿no es cierto?, en algún punto, a nuestros proyectos, a nuestros planes. Ahora, al mismo tiempo es necesario también entender que a lo mejor esas acciones se pueden haber hecho en beneficio colectivo y que alguno puede llegar a tener un nivel de perjuicio distinto al que tenemos todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos limitadas, nos tenemos que quedar en casa, pero probablemente alguno a partir de todo esto tenía un contrato ya pautado en el exterior y no lo puede efectivizar, ¿sí? Y ahí se va a generar ese sacrificio especial que ya vamos a ver, ¿no? Cuando veamos puntualmente el campo de la responsabilidad lícita del Estado, pero que, insisto, viene a plantear esta idea de que se justifica entenderla como un instituto diferente, pero no en pos de plantear que esto es para privilegiar al Estado, para defender al Estado, para darle una cobertura al Estado, sino para comprender, ¿no?, para que sea más, digamos, acorde a la realidad. Y la realidad es que el Estado no se maneja en sus campos de actuación del mismo modo que los particulares. Y los particulares, salvo una situación absolutamente excepcional, aunque es cierto que el paradigma de la culpa también se ha ido abandonando en el derecho civil, ¿no es cierto?, porque a raíz de todas las responsabilidades más de tipo objetiva, pero la idea esta de que yo tengo que resarcir de cualquier manera, aunque no tenga un factor de atribución que de alguna manera me obligue a mí a tener que responder por el daño causado, bueno, es bastante extraña en el campo del derecho civil, y en cambio en el campo del derecho administrativo nosotros vemos que es una de sus dos vertientes clásicas, porque ya vamos a ver que así como hablamos de la responsabilidad prestacional y de la responsabilidad reparatoria como si fueran dos caras de la misma moneda, vamos a hablar de la responsabilidad irregular del Estado, como si fuera una cosa de total normalidad, ¿sí? Bueno, para avanzar un poquito más, ¿quedó alguna pregunta, Gerardo? ¿Alguien hizo alguna pregunta? No. Bueno. ¿Querés que siga yo, así tomás un poco de agua? Sí, un poco de agua, sí. Sí. Sí, hola. Sí. ¿Sí me escuchan?
Sí, 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 se escucha. A ver, Sí, me sí. escuchan. Está como Francisco Viola, que es mi hijo. Yo soy Alcira Marconi, estoy en el curso. Bueno. En la charla, perdón. Lo que pasa es que no sé por qué, que toqueteé acá mal y sale con el nombre de mi hijo. Yo quería preguntar, porque hay algo que me ronda adentro de la cabeza mientras escucho a la doctora. Quisiera preguntar, esto que pasa, está pasando actualmente y cada vez más seguir llamarlo, deber de seguridad. Te escucha mal, Alcira. Se Se corta. corta, se te escucha muy mal. No sé si no preferís escribir, capaz. Abocado. Está Sí, como muy... ay, entonces le voy a tener que... ¿Me escuchan mal? Como que se corta. ¿Me escuchan mal? Sí. Claro. Hola. Bueno, no, yo en definitiva quería preguntarles esto. Si alguien viene y me consulta porque tiene una usurpación, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con el Estado en este caso, que tiene de alguna manera la responsabilidad o el deber de seguridad del ciudadano? No sé si se escuchó bien. Sí, sí, se entendió, digamos, tu planteo apuntaba, si te entendí mal, corregime, porque se escuchaba, se te iba la voz, Como que se entonces, cortaba. creemos, ¿no, Gerardo? A ver si vos entendiste lo mismo que yo, que lo que está planteando es, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? Todas las situaciones de inseguridad cotidianas, y qué rol Alcira lo planteaba justamente o más específicamente con relación a las usurpaciones de casas, ¿no? De propiedades de terrenos, me imagino, ¿Sí? Y cuál vendría a ser en este caso el rol del Estado, me imagino de protección, ¿no? del propietario que está siendo objeto de esa usurpación. Bueno, yo no quiero, bueno, parece que no les queremos responder las preguntas, ¿no? Pero queremos guardar un poco el misterio para que ustedes sigan viniendo a los otros encuentros. Pero no, para que tengas al menos una aproximación. Lo que vos estás planteando es el gran tema de la responsabilidad del Estado que tiene que ver con las omisiones. Nosotros siempre planteamos esto de que hay como una idea de que el Estado responde por todo, siempre de cualquier cosa es responsable del Estado, y eso es un error, digamos, eso puede ser una idea que tenga la gente común, digamos, o que se diga en los medios, esto de que el Estado no controla, el Estado no, bueno, pero si uno profesionalmente, ¿no? Y vemos cómo funciona esto a nivel también de, por un lado, de los requisitos legales y por el otro lado, de la jurisprudencia de la Corte, el problema que vos planteas, Alcira, tiene que ver con la omisión del Estado. Y el gran problema ahí es que cuando estamos en el campo de las omisiones, no es directamente el Estado el que daña es un tercero, porque el que daña es el usurpador, el que entra a tu casa y te ocupa tu casa. O sea, el daño en sí es provocado por el tercero. El gran kit de la cuestión ahí es hasta qué punto o qué alcance tiene el deber de seguridad que sí efectivamente el Estado nos debe, ¿no? A todos nosotros como ciudadanos para evitar que se provoquen ese tipo de situaciones. Te dejo porque estoy mirando la hora, ya son las 7. Es una pregunta súper pertinente la que haces,
nos viene bárbaro para que todos se queden como en los programas de la tele enganchados para cuando hablamos de omisiones, Perfecto, perfecto. porque cuando vamos a ver este tema de omisiones va a surgir. De hecho, Gerardo les comentó que también un tema que queríamos conversar con ustedes era lo de los femicidios, porque en un punto te das cuenta que es la misma lógica, digamos, el que daña es el tercero, es el agresor, ¿no? El que provoca la muerte, pero hay ahí un rol del Estado que es una cosa delicada, porque ¿No le da la leche, Pablo? Yo no me... ni una situación absolutamente, digamos, hay que encontrar un punto, hay que encontrar un nexo, ¿no es cierto? Hay que encontrar un punto de equilibrio que me ate al Estado a esa problemática. Si encontramos ese eslabón perdido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si encontramos ese eslabón perdido, ahí se activará la responsabilidad estatal. Pero el problema es que a veces no es tan fácil identificar ese eslabón. Acá había Estefanía Borsi. No sé si sigue interesada en preguntar algo, si lo quiere hacer por audio o escribir la pregunta en el chat. Si no, que no la veo yo a Estefanía. ¿Vos la ves a Estefanía? ¿Por qué? No. Es un tema muy complicado porque podría ser que el Estado respondiera por todos los casos o la mayoría. Acá Ramón está contestando a la pregunta de Alcira y agrega, es un tema muy complicado porque podría ser que el Estado respondiera por todos los casos o la mayoría. Es un poco lo que decía Karina. Evidentemente, porque si no, el Estado sería en última instancia el garante de todo daño, haya intervenido directa o indirectamente o no haya intervenido. Entonces, evidentemente, en toda esta sistematización que en un momento hizo la Corte y la doctrina, va a haber que encontrar un punto de inflexión y ver cuál es entonces el estándar en virtud del cual empieza a estar comprometida la responsabilidad del Estado. Que lo vamos a ver, ese último encuentro lo vamos a detallar y vamos a traer, a recuperar este ejemplo, así no es que estamos esquivando, pero es todo un tema que tiene todo su encuadre, ¿no? Y ahí surtirán, o sea, van a surgir las respuestas y un poco lo que comentaban acá. Yo mientras voy leyendo, porque antes están comentando que no estaba activado el chat y por eso quería consultarles sobre los autos del fallo de la Corte de Astreintes, Bernardes es, a ver, yo lo escribo ahí. Y estoy escribiéndole, Gerardo, le estoy escribiendo. Bueno, perfecto. Un poco, entonces yo voy siguiendo, porque, a ver, otro tema es la responsabilidad de los funcionarios, efectivamente. Bien, yo sigo un poco y vos, Karina, si ves alguna pregunta. Voy leyendo, dale. Porque justamente todo esto de los funcionarios que ahí comentaban también va ligado con la responsabilidad del Estado, ¿no? Como para entender esto del encuadre y qué significa que sea de naturaleza local, hay que empezar un poco, el primero que empieza a echar luz sobre esto es la Corte en el fallo Badel del 84, ¿no es cierto? Que no lo dice directamente, pero sí en esta puja conceptual que se daba entre civilistas que decían la responsabilidad va en el 75, inciso 12, contra los administrativistas que decían la responsabilidad del Estado está captada por el 121 de la Constitución, es reservado y cada provincia legisla su modo de responder. La Corte en Badel, que era un caso típico hasta ese momento, porque después no se repitió mucho más, pero de errores registrales, ¿no? El escribano pide
el informe de propiedad de inmueble y se informa mal, es decir, no había impactado el verdadero y el último comprador de ese inmueble. Lo mismo había pasado en Ferrocarril Oeste. Entonces, en Ferrocarril Oeste, como dijo Karina, la invocación era el Código Civil, pero sin mucho detalle. Previamente, en Tomás Devoto había dicho que el Estado era responsable por el 1113, el viejo, y por el 1109, o sea, la culpa extracontractual, y el 1113, que era la responsabilidad del principal respecto de su dependiente. Esto fue muy criticado por Bielsa, entre otros, no tanto por la solución, sino por el encuadre. En Ferrocarril Oeste, en el 38, la Corte avanza con argumentos y ya esboza un poco esto de que las relaciones entre el Estado y un particular son esencialmente diferentes a las relaciones entre dos particulares. De modo que darle el mismo tratamiento jurídico a una relación entre el Estado y un particular sería desigual y no reflejaría las particularidades que esta relación posee. Entonces, de algún modo dice, yo no me tengo que atar al Código Civil. Desde Ferrocarril Oeste hasta Badel se empezó a escribir mucho en relación a si pertenecía o no al derecho civil. Y en Badel finalmente la Corte dice que la responsabilidad del Estado es objetiva, porque más allá del obrar del funcionario, que ya lo veremos, ese obrar del funcionario en cuanto a el accionar o el omitir humano, personal, cuando un funcionario causa un daño, se entiende por la teoría del órgano, que veremos el próximo encuentro, que es el Estado quien está actuando. Es directamente el Estado el que daña. Entonces dice, la responsabilidad es objetiva, porque a mí no me importa si hay culpa, si hubo intención, si hubo negligencia. Me va a importar otro tipo de factor de atribución, que ya lo veremos, que es la falta de servicio. Y es directa, objetiva y pertenece al derecho público. Años más tarde, cuando ya dejan claro que pertenece al derecho público, empieza a bajar un poco la intensidad entre la puja conceptual, si va al Código Civil o si no. Pero mientras tanto, la Corte abría en su competencia originaria muchas causas de daños y perjuicios cuando una provincia era demandada contra el vecino de otra provincia. Es decir, el damnificado residía en otra jurisdicción. Entonces, en ese sentido, por 1117, la ley 48 y demás, la Corte abría la competencia originaria y entendía en esos casos directamente. ¿Por qué? Porque por un lado había una provincia y por el otro lado entendía que la cuestión versaba sobre una causa civil en los términos de esta ley 48 y después el decreto del 58. De Gandia y demás. Entonces fue abriendo, hasta que finalmente, entre telones se dice que la Corte se cansó un poco de resolver tantas, porque en un momento tuvo que destinar todo un sector de sus secretarías para resolver daños y perjuicios, y por eso tanta riqueza en esos años de fallos. Viene Barreto. En Barreto es un caso típico de bala perdida, ¿no? Esto es en el 2006, y se trataba de un ejercicio regular del uso del arma reglamentaria por un agente policial bonaerense, porque perseguían, sí. No, solo para que sigas explicando, pero quería mostrar esto. Alcira estaba planteando un típico caso de omisión, en cambio este caso es un caso de acción,
¿Se dan cuenta? Porque esto es una bala perdida de un arma policial. Y ahí vamos a ver que el parámetro de consideración de la responsabilidad cambia mucho entre lo que es responsabilidad, digamos, por acción, de lo que vendrían a ser responsabilidad por omisión. Y te interrumpí, Ger, porque hubo otros colegas, creo que Ramón, Julio, que ya empezaron a plantear, se ve que les está interesando distintas situaciones que tienen que ver casi todas con omisiones, y ustedes se van a dar cuenta que todos los casos que nosotros vamos a ir recordando, donde está bien clara y absolutamente consolidada es la responsabilidad estatal por acción. Por omisión también hay muchos casos de omisión, no quiero que se queden con una idea de que no procede nunca la responsabilidad del Estado por omisión, pero no es tan clara, ¿no? La línea de los precedentes no es tan directa. En cambio, en el caso de las responsabilidades por acción, esto que dice Ger, inclusive esto era una bala perdida, o sea, no hubo ninguna intencionalidad de matar una chiquita, era una nena pequeña, ¿no? Que perdió esta familia. Pero bueno, esos casos son como casos más claros. Muchos colegas acá están planteando de un homicidio agravado por el vínculo, casos de femicidio, bueno, ya ahí ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, eso solo, perdóname la interrupción, era simplemente... No, perfecto. Claro, el tema del COVID también, que es un gran capítulo que se nos abre la responsabilidad y esta situación pandémica. Pero sí, en definitiva, fíjense, Tomás Devoto era que incendian el predio que pertenecía a esta sociedad anónima Tomás Devoto. En Ferrocarril informan, hay siempre una acción, informan mal. En Badel informan mal y en Barreto hay un uso excesivo, descontrolado e irregular del arma reglamentaria. O sea, estamos siempre en el campo de las acciones. Retomando un poco lo que estos son los hechos, efectivamente muere la hija de Barreto, y ellos residían en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual van directamente a la corte, porque demandaban a la provincia de Buenos Aires y ellos eran vecinos de la ciudad. Ahí la corte cambia su criterio y dice que, bueno, que tiene que cerrar un poco el grifo de tomar en su competencia originaria este tipo de causas, lo admite, pero si bien no es el fondo, es solamente para decir que no es competente originariamente para entender en esa causa, da muchos elementos que justamente estructuran la cuestión. Y es que en definitiva lo que dice acá ya no se configura para esta corte el concepto de causa civil, que es aquella que se va a resolver por el derecho común. ¿Por qué? Porque lo que el juez tiene que hacer en este tipo de causas es ver si ese agente policial que su accionar en el ejercicio de sus funciones imputa su accionar al Estado, si ese funcionario servicio de seguridad de acuerdo a las normas que regían el servicio de seguridad. Y ahí es cuando dice, bueno, en definitiva, estudiar cuáles son las características, cómo se debía prestar el servicio, de qué modo y bajo qué parámetros es una cuestión que está regida por el derecho público local, entonces que sean los jueces locales los que naturalmente hagan una primera lectura de eso. Y finalmente, si por vía de apelaciones ordinarias, extraordinarias, lo que sea, llega a la corte entenderá, pero en ese contexto, no originariamente. Entonces, más allá de cerrar el grifo, esto de la competencia originaria, termina completando lo que había dicho en Badel. En Badel había dicho la responsabilidad es de derecho público
y ahora dice es de derecho público local. Con lo cual, acá queda asentado jurisprudencialmente que es un instituto de derecho local y que lo que me va a determinar, esto era falta de servicio, ¿no? El factor de atribución, son las normas locales. Y dice, como justamente lo que venimos viendo, en el 2006 no había ninguna ley de nada, la Corte dice, a mí no me importa que yo tenga que acudir al Código Civil, porque lógicamente los jueces no pueden escudarse por la falta de previsión específica para resolver un caso, la prohibición non liquid. Entonces, resolver hay que resolver. Si yo no tengo ley, que en este caso la provincia tenía las facultades para dictar su ley, no hay ley, es indistinto a los fines del encuadre de la responsabilidad que terminemos acudiendo subsidiaria o analógicamente a las normas del Código Civil. Entonces ahí fíjense cómo ya da toda una pauta, diciendo, es de derecho público local, si hubiera ley hay que aplicar esa ley local, y si no hay ley y no nos queda otra, vamos a ir al Código Civil de modo supletorio para resolver el caso. La Corte, a partir de Barreto, fue muy categórica en este sentido y no retrocedió, de hecho. Este año, en junio de este año, hace muy poco, dictó el pronunciamiento en Díaz Gabriel, no sé si por ahí lo escucharon por ahí, donde se trataba de rápidamente es un agente policial de la Policía de La Pampa que cruza el límite de La Pampa y provincia de Buenos Aires a la altura de Villa Sauce, por ahí, donde había una concentración para evitar un operativo que tenía que realizar la Policía de La Pampa y que aparentemente estaba autorizado por la provincia de Buenos Aires. En esa circunstancia, pero en territorio de la provincia de Buenos Aires, intentando la Policía de La Pampa, enfatizo a propósito, ¿no? Reprime al actor y recibe varios disparos en su pierna y demás. La Corte recibe entonces, en el contexto de competencia originaria. ¿Y por qué? Porque era La Pampa contra un vecino de provincia de Buenos Aires. Y ahí, remitiendo por mayoría al dictamen de Monti, de la doctora Monti, la Corte dice Barreto. Si bien en Barreto el hecho había sido en provincia de Buenos Aires, el demandado es provincia de Buenos Aires y el derecho público local que hay que analizar es el de provincia de Buenos Aires, dijo, yo no soy competente originariamente. En este caso tenemos demandado provincia de La Pampa, hecho dañoso en provincia de Buenos Aires, vecino de provincia de Buenos Aires, y qué ley vamos a aplicar, hay que ver. Pero fíjense que la Corte ahí no reparó tampoco, no es que no reparó, no puso énfasis en esta diferencia fáctica, sino que directamente aplicó Barreto. Y dijo, acá tampoco hay causa civil, esto es derecho público local. El fallo es opinable y supongo que habrá o van a haber comentarios al respecto, o sea, notas a fallo en relación al acierto o el desacierto, ¿no? de ese caso concreto. Nosotros se los traemos justamente para enfatizar esto, porque después en otros precedentes la Corte dijo, no me importa que sea falta de servicio, si es porque está fundado en el riesgo de la cosa, la responsabilidad se funda en el riesgo de la cosa, tampoco es competencia originaria, esto es derecho público local. Entonces, en definitiva, a partir de Barreto y con el código, cada provincia tiene que dictar su ley. Ahora, ¿qué pasa? Se sanciona el código y como decía Karina, en los... Sí, dale. No, porque vas a seguir con eso, no, solamente esto, que este fallo Díaz Gabriel, creo yo que cierra esa idea que
todavía algunos tenían, de que Barreto había sido simplemente una cuestión, como que era una cuestión de competencia. O sea, muchos autores dijeron, bueno, no saquemos conclusiones para el terreno de la responsabilidad estatal, porque acá la verdad que la Corte lo único que quiso es resolver un tema de su competencia originaria. Estaba saturada de causas en el marco de su competencia originaria, entonces tenía que limpiarse de alguna manera ese stock de causas que tenía. Pero no deriven de ahí unas consecuencias tan grandes, ¿no? Como de decir que todas estas cuestiones hacen a un tema de derecho local. Lo que creemos nosotros es que acá Díaz, en esta causa Díaz-Gabriel, no es así, ¿no? Sino como que viene en una línea de decir, no, estos temas son temas de derecho local, ¿no? Se dirime, uno de ustedes, creo que era Ramón, que había hecho una buena observación en el sentido de que hablamos siempre de responsabilidad del Estado, pero él decía si no tendríamos que hablar de la responsabilidad de la administración o responsabilidad de los funcionarios. Ramón, está muy buena tu observación, pero no está mal que sigamos usando la palabra responsabilidad del Estado así globalmente, porque ya vamos a ver, no solamente quien puede causar daño es la administración o los órganos administrativos, también puede haber responsabilidad hasta de los órganos legislativos y responsabilidad judicial, ¿no? Lo que Gerardo ya les había adelantado de toda la problemática de las prisiones preventivas. Pero bueno, volviendo al punto para la acotación que quería hacer, era que la importancia de Barreto es porque el devenir posterior, fundamentalmente la ley, el Código Civil y Comercial, este propio fallo, ya van en camino a consolidar esto, ¿no? De que no era simplemente una cuestión de competencia, sino que era una definición, ¿no? Bastante puntual del instituto, y cosa que es bastante lógica, porque en definitiva, cuando uno tiene que juzgar la responsabilidad de los órganos estatales, bueno, va a tener que mirar cómo tenían que cumplirse esas funciones, y esas funciones, quien define esas funciones, quien le dan contenido, las caracteriza, y bueno, es siempre el derecho local, o sea, los policías tienen que portar o no el arma todo el tiempo según lo que dice el ordenamiento de cada provincia, por dar solamente un ejemplo, ¿no? Claro. Hay que atender cómo se atienden las guardias médicas, bueno, eso habrá que ver cómo está organizado el servicio de salud en cada jurisdicción. Claro, eso, claro. Gerardo. Perdón. Está bien, sí, de hecho, justamente esto que vos, Barreto, ha quedado un poco claro con la ley nacional de responsabilidad, porque ahora tenemos que empezar a hablar así, ley nacional, ley de Entre Ríos, ley de la Cava, también confirma y dice, para la responsabilidad del Estado no apliques disposiciones del Código Civil. Ese es el artículo 1. Después veremos si es constitucional o no, pero va en esta sintonía también. Dallavía, por ejemplo, dice, bueno, estos artículos que comentaba Karina, el 1764, 65 y 66, que dicen, el Código dice, no apliques las disposiciones de este capítulo para la responsabilidad del Estado y funcionarios, ni directa ni subsidiariamente. Dallavía dice que esto hay que entenderlo históricamente, como también desde el cuerpo normativo del Código Civil llegan al hartazgo y dice, bueno, no me vengan a buscar a mí para resolver esto es local. Paradójicamente, frente a esta claridad, si se quiere, normativa, se reavivó el tema del encuadre, y por eso tanta actualidad, y por eso insistimos. Y hay muchos doctrinarios que sostienen que tiene que ser regulado desde el derecho común, o sea, Tawil, Herrera, Pizarro, Cuadros, y de hecho hay varios proyectos que creo que están congelados, pero hubo intenciones de modificar el Código Civil y comercial en este
aspecto para que sea regulada la responsabilidad desde el Código Civil. Y, por ejemplo, en Jujuy, en el 2016, me parece, era un caso de un chiquito que se había lastimado en un establecimiento educativo. Y el 1117, no sé si recuerdan, establecía del Código de Vélez que los titulares de los establecimientos públicos o privados son responsables por los daños que los niños sufren mientras están en el colegio. Entonces, en Jujuy no hay ley y le llega a la Cámara Civil y Comercial jujeña, donde declara inconstitucional el 1764 y 65 por cuanto les impide a ellos aplicar el Código Civil. No hay nada, por supuesto, del Tribunal Superior, pero fíjense que esto que roza lo histórico y lo conceptual tiene mucha aplicación, porque los jueces, por ejemplo, si no tienen ley, van a tener que ir a buscar la solución del caso a algún lado. Si la solución del caso está en la Constitución, en ese tronco común que refería Karina, perfecto. Pero por ahí hay situaciones que no lo van a estar. Ejemplo, plazo de prescripción de la acción. Entonces, el juez y los abogados, cuando analicen una situación o interpongan una demanda, van a tener que ver de qué modo integran ese caso que a nosotros nos gusta decirle el caso administrativo no previsto. ¿Cómo lo integramos? Así que bueno, yo creo que siendo I-25 por hoy está bien, pero nuestra idea era plantearles un poco interrogantes y ubicarnos todos en de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad del Estado. En los encuentros que vienen iremos respondiendo o tratando de responder estos inconvenientes que ustedes están volcando en el chat y los que surjan. Sí, y también iremos compartiendo, ¿no? También las incertidumbres que nosotros mismos tenemos, ¿no? Porque hay muchas situaciones que están en construcción y para las cuales no hay respuesta. Pero bueno, me parece que quedaron ahí como muchas cosas picantes que quedaron ahí planteadas, ¿no? Porque este tema de la responsabilidad de los establecimientos educativos es un gran tema. Es un gran tema. Porque fíjense qué cosa tan paradójica, ¿no? La mayor parte de las escuelas de la República Argentina son estatales. Y esta responsabilidad específica agravada, que es una responsabilidad objetiva agravada, la que trae el Código Civil y Comercial para los titulares de los establecimientos educativos, fíjense que si nosotros hacemos una interpretación literal tanto de la Ley de Responsabilidad del Estado como del Código Civil y Comercial, tendríamos que habría niños que tienen una posibilidad de una responsabilidad objetiva agravada en caso de ser dañados y otros niños que no. Porque eso no quiere decir que no vaya a responder el Estado, se comprende, no estoy diciendo esto, sino que lo que estoy diciendo es que los parámetros para responsabilizar al dañador son para la víctima mucho más, digamos, más fáciles de alguna manera, en el ámbito del derecho civil que lo que vendría a ser en el ámbito del derecho público. Entonces, eso claramente implica situaciones que, bueno, hay que saber cómo dirimirlas, ¿no? Y por eso es que nosotros hacemos siempre hincapié en la cuestión constitucional, para tratar y tener en claro de dónde surge todo esto, dónde está la protección y ver que, bueno, más allá de las anomalías, ¿no? O las dificultades que a veces nos puede llegar a plantear el cuadro de situación actual, bueno, siempre hay como un puerto al que recurrir.
Bueno, les dije cuando empezamos que era viernes, que son las 7:30, que íbamos a ser muy cuidadosos con el tema del horario. Les agradecemos mucho que estén, que se han quedado un montón, casi la misma cantidad que cuando empezamos, así que bueno, eso ya nos pone contentos a los dos. Y bueno, y todas las dudas, yo en el chat ya les contesté a algunos de ustedes que nos han hecho unos interrogantes bárbaros, que están súper pertinentes, que los vamos a ir viendo en el devenir. Si no los tomamos nosotros, nos insisten y los plantean en las próximas reuniones, ¿sí? Bueno, los esperamos y nos volvemos a ver el martes, ¿no es cierto, Gerardo? 5:30. El martes 5:30, sí, ahí abordamos, seguimos. Seguimos. Bueno, gracias. Un gusto, Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos.